Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que todo esté muy bien. Él era ex pescador profesional. Era uno de los discípulos de Jesús. Él se llamaba Pedro. Él había prometido de ser fiel a su maestro Jesús hasta la muerte. Él había prometido y dicho: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces Jesús respondió: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Bueno, algunas horas más tarde está Pedro en el patio del sumo sacerdote, calentándose al lado de una brasa junto con personas desconocidas. Habían prendido a su maestro Jesús y él se encontraba en el mismo patio para ser interrogado y sentenciado. Pero una criada que estaba allá, al ver a Pedro sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que se le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo puedo imaginarme que cuando Jesús, vuelto hacia Pedro y le miró, que no era ninguna mirada que juzgaba a Pedro, tampoco era de menosprecio o rechazo, sino era una mirada que Pedro conocía, una mirada llena de amor y compasión. Y Pedro no podía resistir esa mirada. Penetró hasta el fondo de su alma y sentía el amor de Jesús a pesar de todo. Tenía que salir. Y allí lloraba amargamente. Vino un sentimiento de culpabilidad muy pesado sobre Pedro. Sus lágrimas no podían calmar lo que experimentaba dentro de sí en ese momento. Y él se preguntaba cómo él podía fallar en esta manera. ¿Cómo podía negar que era de Jesús? El que había prometido de ser fiel y jurado y fidelidad hasta la muerte. Para Pedro era todo oscuro. El poder del pecado que había cometido le apretaba fuerte. No había calma para Pedro. La derrota era demasiado grande. Uno puede imaginarse que Pedro ya había descartado los planes de ser discípulo más tiempo por su fracaso y que el Señor no iba a contar más con él entre los discípulos. Si esto hubiera pasado en una iglesia de hoy, una gran parte de los líderes hubieran condenado, rechazado a Pedro e ignorado prácticamente su existencia. Y en algunos casos directamente borrado los recuerdos de él y jamás hubieran tomado contacto con él para ayudarle, levantarle y buscarle de nuevo. Puede ser que él también hubiera sido expulsado de la comunión por ellos. Pero Jesús no era y no es así. No, en ninguna manera. Hay un ejemplo en la Biblia que nos hace entender lo que Dios espera de nosotros en cuanto a cuidado de nuestros hermanos. Es el caso de Caín y Abel. Caín asesinó a su hermano Abel.
Y cuando Dios le preguntó sobre su hermano, respondió él: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La palabra utilizada, guarda, del hebreo shamar, significa resguardar, proteger, atender o considerar. ¿Acaso somos responsables? Ciertamente es la respuesta de Dios. No solo somos guardas de nuestros hermanos y hermanas, sino que se nos llamará a juicio por nuestro trato espiritualmente y físicamente a nuestros hermanos y hermanas. Jesús va a decir a nosotros un día: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Eran estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una gran realidad que desgraciadamente es omitida de muchos pastores. Vemos en este caso cómo el amor de Jesús penetraba a través de la oscuridad y desesperación de Pedro. Después de la resurrección, manda a Jesús saludos especiales a Pedro por un ángel. Es increíble, aquí se revela cómo es Jesús. Él manda saludos a Pedro, al fracasado, al caído, el fallado. A Pedro. Pedro estaba incluido, a pesar de todo, en el cuidado de Jesús. Jesús sabía que él estaba sufriendo en esa situación. Y el ángel dijo a las mujeres que visitaban la tumba vacía: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Allí se revela la gracia de Jesús. Fantástico, ¿no? Pero Pedro tenía dificultad de superar la caída. Él estaba deprimido, desganado, había descartado todos los planes como seguidor de Jesús. Para él todo había terminado. Él tenía otros planes, sus propios planes. Pero no era el plan de Jesús. Él quería volver a su antiguo oficio, quiere decir, volver a la pesca. Y junto con algunos discípulos que él había convencido, se fueron al mar de Galilea para pescar y hacer lo que Pedro había propuesto. Y ahí Pedro había trabajado en su oficio muchos años antes. En aquella noche trabajaban fuertemente, pero todo andaba mal. No habían recibido ni un pez. Puedo imaginarme que Pedro era muy decepcionado, amargado después de todo esto. Nada fue como él quería. Pero en la madrugada vieron desde su barca una persona desconocida en la orilla del mar. Y ella estaba allí como esperando, mirando a ellos. Y los discípulos observaban intensamente a esa persona y no podían identificarla. Luego se dieron cuenta que era Jesús, el resucitado. ¡Qué sorpresa! Pedro no podía detenerse aquí y ahora, sino se tiró en el agua para acercarse más rápido a Jesús. Parece que Pedro era ansioso de poder hablar con Jesús de lo que había pasado, no sé lo que quería decir. Sentía a pesar de todo una fuerte atracción a su maestro. Él necesitaba un encuentro con él urgentemente. Y allí en la orilla se desarrollaba un escenario muy emotivo. Un encuentro entre el Señor resucitado y el discípulo caído. Ambos abrazados, con lágrimas y palabras de reconciliación, manifestando su mutuo amor. Un encuentro empapado de gracia y perdón. ¡Qué restauración! ¡Qué encuentro! Allí Pedro no solamente fue restaurado, sino recibió un llamamiento fuerte de ser pastor y columna y líder de la futura iglesia.
Qué confianza Jesús manifestó a Pedro. Qué responsabilidad. Jesús contó con el fracasado para edificación y formación de la futura iglesia. Tan grande es la gracia y el amor de Dios. Me pregunto si hubiera pasado lo mismo hoy en nuestras iglesias entre un colega caído y fracasado y el resto del ministerio. Seguramente hubiera sido descartado como siervo para el resto de su vida. Pero así no es Jesús. Mi amigo, tal vez ha pasado algo similar. Tuviste tu caída. No era lo que había pensado, pero fracasaste y has llorado lágrimas de arrepentimiento. Tus planes como creyente y como siervo se rompieron directamente y tal vez esta experiencia te ha llenado de amargura y has tomado una posición contra la iglesia y los ex colegas y eres sumamente negativo y crítico en todo. Te ves inútil y fracasado y has hecho tus propios planes en cuanto a tu vida. El sentimiento de rechazo te ha vencido. Pero allí está el Señor, en la orilla del mar esperándote, con los brazos abiertos. Él quiere comenzar de nuevo. Él jamás se ha olvidado de ti. Él te ha observado y seguido. Él ha puesto dones y talentos en tu vida que Él quiere que tú uses en el plan de Él. Él tiene un lugar para ti. Hay futuro. Él manda saludos a ti ahora mismo. Venga, dice Él a ti. Él te ama y te busca. Su amor llega a tu vida y borra todas las infracciones y no se acuerda más de ellas. Y Él te levanta de nuevo. Sepa que Él te perdona. Algo nuevo puede comenzar. Tan grande es el amor de Dios. Él te espera. Y sepa, Él jamás te dejará. Que Dios te bendiga ricamente.